Les doy la bienvenida a este cuarto encuentro de enseñanzas esotéricas y teosóficas. Les cuento que el material de estudio de esta oportunidad está basado en los autores Eni Besant, de su libro Karma, Las estancias de Xian y la doctrina secreta de Elena Petrovna Blavatsky y las conferencias de Vicente Beltrán Andrada. Nuestro tema de hoy es el karma. Todo pensamiento desarrollado pasa al mundo y se entrefunde con los reinos elementales y se convierte en una entidad activa, o sea, nace un engendramiento de la mente del hombre. A saber, el hombre es un mecanismo. El ser humano es el mecanismo por el cual el alma se manifiesta y se compone de 4 cuerpos. El cuerpo físico, el doble etérico, el emocional y el mental. Vamos a delinearlos y describirlos de una forma muy breve. Cuerpo físico. Este cuerpo es la suma total de todos los organismos que la componen y son los que, a través de distintas funciones que tiene, permite al alma expresarse en el plano físico u objetivo como parte de un organismo mayor, más grande e incluyente. El cuerpo físico es el mecanismo de respuesta del hombre interno espiritual y sirve para poner esta entidad en armonía con el mecanismo de respuestas del logo planetarios, que el logos planetarios, también a saber, se refiere a los 7 espíritus, los 7 arcángeles del el cristianismo que se manifiestan a través de los 7 planetas clásicos. Sagrados. Esa vida en la cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, ¿no? El logos planetarios. El cuerpo etérico, que su fundamental objetivo es energizar y vitalizar el cuerpo físico denso y así poder integrarlo al cuerpo de energía de la Tierra y del sistema solar. Si no, no estaríamos integrados a esa red de energía, si no fuera por nuestro doble etérico. Constituye parte de la vasta red de energía que subyace a todas las formas, grandes o pequeñas, micro o macrocósmicas. A través de estas líneas de energía fluyen las fuerzas cósmicas, así como la sangre corre a través de las venas y las arterias de nuestro cuerpo. Esa constante circulación individual, ¿sí?, que conlleva la circulación entre humanidad y planetaria y solar. Así que esta constante circulación individual de fuerzas de vida a través del cuerpo etérico de todas las formas es la base de toda vida manifestada, la expresión de la no separatividad de cada vida. Y el cuarto cuerpo de nuestra constitución cuaternaria inferior, el cuerpo mental, es esa cantidad de sustancia o chita que la unidad humana individual puede utilizar e impresionar. Constituye el cuarto mecanismo de la serie a disposición del alma. Los 4 cuerpos mencionados forman un solo mecanismo. Para entender al karma debemos entender los mal llamados planos físico, astral y mental. Esto ya lo habíamos visto en los anteriores encuentros, así que lo que estamos exponiendo es una continuación, ¿sí?, de estudios iniciales que tienen un hilo. Para entender el karma, entonces, hay que entender los mal llamados planos físico, astral y mental. El plano físico está constituido por sustancia en determinada escala de vibración. El plano astral está constituido por la misma sustancia, ¿sí?, o sea que es materia, ¿sí?, mundo de la materia, pero en escala más aguda de vibración. Están de alguna manera delineados, ¿sí? Como ya dijimos, la materia de estos planos no están en el mismo grado de vibración, cada una es más densa que la inmediatamente superior, y numerosas jerarquías de seres habitan en estos planos. Los hay seres superiores de inteligencia del mundo espiritual y seres ínfimos, elementales, subconscientes,
del mundo físico. Así que en todos los mundos, espíritu y materia están entrefundidos. Cada partícula tiene por cuerpo su materia y el espíritu es su vida. Así que en ambos extremos de la naturaleza de este plano existen formas así animadas, desde la más inteligencia espiritual al ínfimo elemental. La evolución lo es todo. Así que el hombre común actúa en los 3 planos inferiores de la naturaleza. En cada plano inferior podemos identificar el nivel de conciencia actuante. Y toda entidad viviente tiene un vehículo para actuar en ellos. Pongan mucha observación en esas palabras. Comprensión. El vehículo inferior, ¿sí? El denso, el físico denso, le sirve a la conciencia para actuar en el plano físico. Es en este mundo donde la conciencia queda limitada gracias a las capacidades limitadas del cerebro. El término cuerpo sutil denota las modalidades del cuerpo astral al correspondiente a las complicadas condiciones diversas del mundo psíquico. Y en el plano devachánico, como hemos aprendido, hay 2 mundos definidos: el rúpico con forma y el arrúpico y sin forma, ¿no? El mental abstracto y el mental concreto. Así que bueno, nos vamos sumergiendo un poco en este reino de seres sutiles que están en estos planos y que es el objeto de nuestro estudio. ¿Quiénes son los devas? Los devas son los ángeles. ¿Y qué son los ángeles? Los ángeles son energía. Los ángeles o devas son energía que se expresan en todos los planos de la naturaleza y en todos los niveles del ser. Un electrón o un sistema solar tiene carácter angélico y es esencialmente etérico. Los elementales de la naturaleza son devas en proceso de evolución. Los devas son los ángeles, como habíamos dicho. Los elementales son devas en procesos de evolución. Entre los más conocidos sí están los silfos, los gnomos, las undinas, las agnis. Ellos están en el aire, en la luz, transportan nuestros pensamientos. Elementales de la tierra, sí, son los primeros elementales. Los gnomos son los más conocidos, dotados de poder superior y difícil de ser contactados. Los elementales del agua, las ondinas y las hadas, que son criaturas etéricas, y ellos son los responsables de los frutos, sazonan las distintas especies, cubren de flores y plantas todo el campo. Hay algunos de formas transparentes. Los elementales del fuego, las agnis o las salamandras, ellas están donde está el fuego, ¿sí? En los volcanes, en los incendios. Y los elementales del aire, que son los silfos o sílfides, ellos están en la atmósfera, son transparentes, son responsables de los fenómenos eléctricos de la naturaleza, transforman el agua de la atmósfera en lluvia. Y también están los ángeles oscuros de la noche, que ellos son los que impresionan a músicos, artistas, están en esa corriente de energía sutil, nocturna. ¿Qué es el éter? Esto es una cuestión también que debemos saber para comprender. El éter es el círculo infranqueable o frontera que delimitan la actividad psicológica de un logos, ¿sí? El éter es como si fuera nuestra aura. Entonces el éter sería como el aura de todo un logos, y dinamizados por su voluntad de ser, como lo es nuestra aura. Nuestra voluntad de ser dinamiza nuestra aura, la pone más densa, la pone más aguda, ¿no? Esotéricamente, éter es la sustancia de la cual surgen los mundos y todas las creaciones existentes. Por eso se dice que nosotros formamos parte de un pensamiento. La energía sigue el pensamiento. Vamos a ver que la relación entre los ángeles como energía y los éteres como sustancia universal de la creación. Ángeles como energía
y el éter como la sustancia universal de la creación, ¿sí? Debemos exponer que la vida de cualquier creador universal posee 3 atributos principales para crear: la materia, la mente y la energía. La mente, en este caso, es la que planifica, organiza, dinamiza y es el poder afirmativo de la conciencia. Esto es la cuestión, la respuesta a esto de, ¿no?, ¿por qué somos creadores? ¿Sí? ¿Por qué es tan importante nuestros pensamientos constructivos? ¿Cómo se toma conciencia de la existencia de los devas? Podemos tomar conciencia de su existencia a través del silencio y de la apertura del corazón. En el silencio ellos moran, o sea que debemos aprender una nueva forma de comunicarnos, ni siquiera, o sea, es desde el pensamiento, pero tampoco, o sea, mi manera, mi forma, tampoco es formando un pensamiento con palabras, sino con una intención y con la imaginación y con, ¿no? Es como un estado, cada uno tendrá su técnica, pero es como, puede ser difícil de explicar. Egregores, sí, vamos a ver algún concepto de egregores por ahí arriba, pero es un concepto que lo usa Anglada y nos incita a construir egregores del bien. ¿Qué son los egregores? Es una entidad colectiva que se crea cuando un grupo de personas se une para un objetivo común y alimenta una forma de pensamiento en particular. Se trata de una especie de mente colectiva que se nutre de las emociones y los pensamientos del grupo y que se convierte en una entidad independiente con cierta conciencia. También pongamos mucho énfasis en la comprensión de las palabras que mencioné. Construir egregores del bien y por donde quieras que andes irradies ese bien. Así que, bueno, esta es la razón, ¿sí?, por la que muy enfáticamente siempre proponemos cuidar nuestras palabras dentro de nuestro espacio cuando nos reunimos, porque se cree que cuando un grupo de personas se reúne con un propósito compartido, pueden crear un poderoso campo de energía que adquiere vida propia. Así que los devas son los encargados de activar o movilizar esas energías creadas con un mantra, por ejemplo, un mantra yoga. ¿Y por qué decimos mantra? Porque el mantra es la palabra. Un mantra yoga, sí, es poder de la voluntad y del sonido actuando sobre los agentes débicos. Un mantra es un sonido, una orden directa lanzada a los éteres afectando a determinados tipos de devas, los cuales responden y los traducen en acción concreta y definida. La respuesta a esta acción será siempre en orden y calidad de la misma. Entonces hablar es invocar. Por eso se nos recomienda a los aspirantes espirituales que hablemos poco y pensemos correctamente, ya que hablar y pensar mucho carga los éteres con una serie de sonidos que, convertidos en colores, atrae a una multitud de elementos débicos, los cuales se introducen en el área etérica y precipita a determinados hechos. Entonces todo depende de cómo sea el sonido. Podemos pensar en la música. ¿Qué efectos produce? Una influencia psicológica más superior o inferior depende de cómo sea el sonido y sus componentes. Entonces los mantras, sonidos especiales que producen efectos en el ambiente y en la persona, es una invocación. Entonces cuando se habla se interpreta como invocación. Y podemos aludir al primer sonido del universo, que fue el Om. Dios creó, sí, al mundo con hágase la luz, un intento de expresar algo. El mantra de la creación, el principio, era el verbo. El sonido, entonces, está desde el principio, ¿sí?, de la creación del todo. Al sonido creador pronunciado por quienes llamamos Dios, los devas cósmicos lo hicieron eco, ¿sí?, de este verbo, se hacen eco de este verbo y los descomponen en una increíble gama de sonidos menores.
y a través de infinitas jerarquías débicas van creando con la materia vital o sustancia de la creación que hay en el éter de todas las formas que constituyen el universo. Por lo tanto, hay una escala misteriosa que se extiende desde el verbo solar Om, hágase la luz, hasta la pequeña vocecita o sonido que emite un electrón dentro del átomo. Esta escala de sonido viene regida por una gran, inmensa jerarquía débita que utiliza su poder para crear aspectos objetivos. Un árbol, una nube, una roca o una característica psicológica humana o un ambiente social. Esto nos da una envergadura de lo que el sonido puede hacerle a la creación del todo, lo invisible, lo visible, lo conocido, lo desconocido. Entonces respondemos al sonido, desde nuestro cuerpo físico mediante la palabra, desde nuestro cuerpo emocional mediante la sensibilidad que nos provoca esa palabra, ¿no? La reacción que nos provoca, tristeza, alegría, enojo. El mental, desde nuestro cuerpo mental respondemos al sonido mediante el pensamiento. Cuando pensamos, emitimos un sonido no audible, pero que invoca a las energías. El pensamiento que emitimos tiene poder, lo hacemos sin saber y de un modo involuntario. Entonces nos dedicaremos a las entidades del plano astral, ¿sí? A los elementales. Estas entidades proporcionan al hombre su cuerpo de deseos o cuerpo de sensación y vivifican los sentidos astrales. Son los elementales del mundo animal, que en sánscrito se denomina rupa de batas. Ellos motivan la transmutación de las vibraciones en sensaciones. Todo cuerpo en que residan estos elementales serán capaces de sentir y el hombre siente por medio de tal cuerpo. Los elementales perciben y responden a las vibraciones. Para entender esto podemos vincularlo con que el hombre no es consciente de las partículas de su cuerpo físico ni tampoco de sus células, que tiene conciencia propia y llevan a cabo los procesos de la vida vegetativa. Algunos detalles a tener en cuenta para el estudio. La mente humana funciona entremezclada con Kama, pues en el plano físico o astral no puede funcionar la mente pura. El plano psíquico está henchido de los elementales análogos a los que construyen el hombre y los animales. Por eso decimos en psicología transaccional que las emociones auténticas como miedo, alegría, placer, tristeza o enojo las compartimos con el reino animal y son innatas. Por medio del cuerpo astral se relaciona el hombre con los elementales del deseo y con los objetos exteriores que le originan atracción y repulsión. Por medio de su voluntad, emociones y deseos, influye el hombre en los elementales que responden sensorialmente a todos los estremecimientos emotivos que emite en todas direcciones. El cuerpo astral de un hombre funciona como un instrumento, entonces, que transmuta en sensaciones las vibraciones procedentes del exterior y en vibraciones los sentimientos procedentes del interior. Esto nos lleva a entender la facultad creadora del hombre y para ello debemos tener claro la inmutabilidad de la ley. Vivimos sujetos a leyes inquebrantables y debemos conocerlas porque su poderosa potestad nos conducirá hacia donde nosotros querramos, pues es posible utilizar todas las fuerzas de la naturaleza en la medida que las conozcamos y debemos identificar cuáles son las fuerzas que nos beneficiarán en intensidad, en dirección y sentido, en nuestro propósito e inmutabilidad. Esto, nuestro propósito y la inmutabilidad de la ley, afianzará totalmente nuestro éxito. Volvemos al tema del karma. ¿Qué es karma entonces? Todo pensamiento desarrollado pasa al mundo y se entrefunde con los reinos elementales y se convierte en una entidad activa, o sea, nace un engendramiento de la mente del hombre.
Los clarividentes pueden ver cómo los pensamientos y emociones irradiados por una persona forman una aura, forman un contenido, forman una forma, ¿no es cierto?, que muestra el contenido moral, y este puede ser de odio, de agresividad, de felicidad, de amor, de miedo, de frustración. Entonces, todo pensamiento pasa al mundo interno que se entrefunde con una medio inteligente fuerza de los reinos elementales y se convierte en una entidad activa que, como engendrada por la mente, sobrevive por un periodo proporcional a la intensidad del impulso que la engendró. Un buen pensamiento se convierte en una fuerza activa y benéfica. Un mal pensamiento se convierte en una fuerza maléfica o un maléfico demonio. Así, el hombre está poblando su ambiente con un mundo de su propia creación henchido de los brotes de sus caprichos, deseos, impulsos, pasiones que reaccionan sobre cualquier organismo sensitivo o nervioso puesto en contacto con ellos, en proporción de su dinámica intensidad. Esto es karma. Un adepto emite formas mentales conscientemente. Un adepto es una persona que está iniciando su camino espiritual. Los demás hombres las emiten a estas formas mentales inconscientemente. ¿Cómo genera el hombre las formas mentales? Las imágenes o formas mentales o formas de pensamiento son generadas por la mente, actuando en el plano mental inferior. Ya habíamos visto que tenemos dos planos, uno mental superior y uno mental inferior. ¿Con qué las crea la mente? Con la imaginación. La mente se vale de ideas y no de palabras, y las palabras no alcanzan casi nunca a expresar un cuadro mental. Pensamos en símbolos y trabajosamente los traducimos en palabras. Una forma de pensamiento es una imagen mental que con materia mental forja el ego por medio de la mente y pone en vibración el ambiente mental. Estas vibraciones descienden al plano astral donde se transmutan en sonidos que atraen a los elementales sintonizados con las respectivas vibraciones, porque todos los elementales provienen de uno de los 7 rayos o los hijos primordiales de la luz o los 7 espíritus que están delante del trono, como se lo quiera llamar. La luz blanca dimanente del tercer logos, que proviene de la manifestación del primer y segundo logos, Adi en Upadaka, ¿no? Estamos hablando del tercer logos, la luz blanca que proviene del átmico, la mente de Dios. Por eso nosotros decimos que cuando la voluntad, ¿sí?, nos une con el plano átmico, que es luz y es la mente de Dios, que la luz ilumine la mente de los hombres. Esta luz dimanente del tercer blanca, ¿sí?, del tercer logos, se subdivide en 7 rayos. Cada uno de esos 7 rayos se subdivide en 7 rayos y así sucesivamente en seriadas subdivisiones. Así que hay innumerables diferenciaciones constitutivas en el universo. Y hay elementales en todas esas innumerables diferenciaciones que se comunican en un lenguaje de color, o sea, que por medio de los colores nos comunicamos con ellos y los podemos posiblemente dominar, ya que, como estamos comprendiendo, el sonido, el color y la luz son los principales componentes de estas entidades semi-inteligentes. Por eso se comunican con nosotros a través de sonidos y colores que corresponden a las mutuas vibraciones. Este lenguaje es tan inteligible para ellos como lo son para nosotros las palabras, ¿sí? Es tan inteligible como para nosotros las palabras. El matiz del color fonético entonces es la clave. Este matiz depende del motivo generador de la forma de pensamiento. Si fue la rabia, si fue la paz, si fue la duda. Si el motivo es puro, amoroso y benéfico,
La forma de pensamiento atraerá a un elemental sintonizado con su color fonético y se infundirá en su forma, y será su alma, constituyendo así una forma astral, una entidad independiente de carácter puro, amoroso y benéfico. Si el motivo es puro, hostil y maléfico, la forma de pensamiento atraerá a un elemental sintonizado con su color fonético y será su alma, constituyendo así en el mundo astral una entidad independiente de carácter maléfico. Ejemplo: si un pensamiento iracundo, ¿sí?, producirá una forma de color de fuego que atrae a los elementales de la ira, y uno de ellos se infunde en la forma y la convierte en una entidad iracunda independiente. Así que cada cual puebla su ambiente con los engendros de sus fantasías, deseos, impulsos y pasiones. Ángeles y demonios de nuestra propia creación nos rodean y son causa de dicha o infortunio para nosotros y para los demás. Son estos colores chispeantes lo que los clarividentes ven. Entonces hay un lazo magnético entre forma y creador. ¿Cuánto duran estas formaciones mentales o egregores? Depende de la energía que le haya comunicado su creador, de su intensidad inicial, de lo reiterado que se le dio de comer a ese egregor. Las formas de pensamiento de análoga índole atraen mutuamente y constituyen por aglomeración una forma de extraordinaria energía o intensidad. Las formas de pensamiento están ligadas a su creador por una especie de lazo magnético, de suerte que reaccionan sobre él, y cuando la repetición del pensamiento las vigoriza, y acá los terapeutas florales vamos a asociarlo con White Chestnut, ¿sí?, determinan un definido ámbito ambiental y mental a manera de molde en que fácilmente se vierte un pensamiento. ¿Sí? Esta repetición de pensamiento vigoriza la idea, ¿sí?, y determina un definido ambiente mental a manera de molde en que fácilmente se vierte el pensamiento. Y como habíamos mencionado, si la reiteración del pensamiento es muy frecuente, se vigoriza la forma hasta el punto de estabilizarse en el mundo astral. Si el pensamiento es de índole elevada, beneficiará a su creador, pero la mayoría impiden la evolución por consecuencia del siniestro desenvolvimiento mental. Un ejemplo, ¿sí?, cuando un ego nota que su mente, hasta en ese momento virgen, supongamos, ¿no?, ha adquirido el hábito de pensamiento, entonces esta mente empleará toda su energía de manera unidireccional para reiterar ese pensamiento. El ego se da cuenta de eso y se da cuenta de que eso es un obstáculo y se propone vencerlo. ¿Cómo lo vence? Invirtiendo el procedimiento. Se requerirá un gran esfuerzo mental para deshacer lo hecho, para eliminar el hábito que le impide su adelanto. La mente contrae un hábito que la limita, pero dentro de esa limitación también conserva su libertad. ¿Se puede perjudicar con el pensamiento? Sí, obvio, se puede perjudicar con el pensamiento. Es una realidad que los deseos, oraciones y pensamientos amorosos benefician al otro, pues forma una hueste protectora que lo circunde y defiende de peligrosas influencias. El hombre y sus pensamientos funcionan también como un imán que atrae los pensamientos de otros individuos de misma índole. Se puede atraer poderosos refuerzos de energía o a él externa, y de él depende que esa energía sea positiva o negativa. Si los pensamientos son puros y nobles, atraerá numerosas huestes de entidades benéficas, y así se explica que a veces se vea capaz de lo que está fuera de sus fuerzas. Y si los pensamientos son bajos, siniestros y viles, atraen huestes de entidades maléficas, y así se explica que un hombre cometa crímenes terribles
alegando que una entidad o un demonio lo poseyó. Así que el fundamento del karma durante un ciclo de vida del ego, sí, el ciclo de vida del ego es un periodo que transcurre entre 2 nacimientos. Este periodo abarca una vida terrestre, una vida astral y una vida mental para volver de nuevo a la vida terrestre. Debemos saber que sin imagen mental no habría karma que enlace un ciclo de vida con otro, y es indispensable el cuerpo mental para que haya karma individual. ¿Por qué los 3 reinos inferiores no generan karma? O sea, los animales no tienen karma, los vegetales carecen de manas, ¿sí? Manas es la sustancia chita, ¿sí? Mental. El hombre genera karma porque tiene manas. A saber, entonces, si durante la vida terrenal lo que va a determinar la actividad del ego son las creaciones mentales por medio de la mente. Estos gérmenes o embriones son unas imágenes mentales que se mantienen unidas a él, a la conciencia de su creador, como una idea concebida pero no expresada que puede compararse como un modelo estereotipado. Para aclarar, el ego es el alma del hombre, el causante del karma, y que el ego, es una entidad progresiva que crece en estatura mental y en sabiduría a medida que transcurre su eónica evolución. Este karma generado por el ego será la cosecha que sembró en la vida pasada, o sea, quien planta una semilla cosecha su fruto aunque se haya mudado de traje. En las primeras etapas de evolución, el ego adelanta muy lentamente porque es impelido por sus deseos y cede a las atracciones del plano físico. Sea cuáles fueran las imágenes pasionales o formas mentales que formó, ambiciosas, de codicia, de deseos de servir al prójimo, de espiritualidad, etc., la duración de las mismas dependerá siempre de la cantidad de sustancia manásica que empleó. A la muerte del cuerpo físico, el ego ve su conciencia henchida de cuantas imágenes mentales de una u otra índole que formó durante la vida acaba de pasar. Es el resultado de su vida astromental. Todo pensamiento, por fugaz que haya sido, queda ahí representado y la conciencia del alma las llevará consigo al mundo astral, luego del muerto el cuerpo físico. A estas imágenes mentales, el ego se esforzará para activarlas y se predispondrá de este modo para reiterarlas físicamente en su próxima vida terrena. Lo que el ego debe hacer a lo largo de las vidas terrenas es liberarse de las envolturas groseras del cuerpo astral hasta que quede puro elemento mental. Debe liberarse del cuerpo astral por completo. Al retornar el ego al mundo físico, los señores del karma, que llevan cuentas de las buenas y malas acciones de la personalidad, construyen en conformidad con el karma la plantilla del doble etéreo que ha de servir de molde al cuerpo físico del ego de la próxima encarnación. Así que vamos a tener una nueva personalidad con límites, con limitaciones y talentos. Durante la vida devachánica asimila el ego entonces las experiencias adquiridas en los mundos físico y astral, y su adelanto depende del número de imágenes de una u otra índole que formó y que forjó durante la vida terrena. Las imágenes de siniestra índole le servirán de lección y escarmiento por las penosas consecuencias que le acarrearon al transmutarlas en formas de pensamiento concretadas en acción. Y las imágenes mentales de índole armónicas se asimilarán a su esencia y se convertirán en facultades y aptitudes. Por ejemplo, si el ego forjó en una vida terrena muchos anhelos de conocimientos y esfuerzos por comprender verdades superiores, volverá a la tierra con un órgano mental mucho más agudo y eficaz del que poseyó en la encarnación anterior, con mayor potencia en facultades intelectuales que le permitirán
acometer y llevar a cabo estudios e investigaciones que hasta ese entonces había sido incapaz. Entonces, quien desea acrecentar sus facultades intelectuales podrá lograrlo si mantiene persistentemente su anhelo, pues las aspiraciones y deseos durante una vida terrena se convierten en aptitudes en la siguiente, y la voluntad de obrar se transmuta en positiva aptitud para la definida acción. Y si no se ha plantado esta semilla de aspiración y anhelo, muy escasa y nula será su cosecha en la vida mental de la próxima encarnación. Las aspiraciones y deseos entonces se convierten en aptitudes. Los pensamientos reiterados se convierten en tendencias. La voluntad de obrar se convierte en acción. La experiencia en conocimiento y los sufrimientos se convierten en conciencia. ¿Cómo trabajan entonces los señores del karma? A los señores del karma se los menciona en el comentario sexto de las estancias de Xian. Son los espíritus del universo. Poco se ha dicho de ellos. Son inteligencias, señores del karma, están relacionados con el destino y nacimiento de cada ser humano. Ellos trazan la plantilla del cuerpo etérico o molde del denso, con el cual constituye el cuerpo físico que le ha de servir al ego para manifestar sus cualidades mentales y emocionales en la vida terrena que va a pasar. Estos señores del karma entregan la plantilla a los 4 maharajas, quienes son, como dice la doctrina secreta, los protectores de la humanidad y los agentes del karma del mundo terrestre. Estos maharajas, una vez recibida la plantilla del cuerpo etéreo, escogen para elaborarlo los materiales más adecuados para la expresión de las cualidades del carácter congénito del ego que va a reencarnar, y también con objeto de que sirva de instrumento de las limitaciones impuestas por los pasados fracasos y desarrolladas ocasiones. Los maharajas, auxiliados por sus huestes, envían al cuerpo etéreo así formado al país, familia, raza y madre que proporcionen el campo o ambiente más favorable para el agotamiento de la porción del karma correspondiente a aquella inmanente vida terrena. No es posible agotar en una vida todo el karma acumulado por el ego. Por lo tanto, el cuerpo etéreo ha de estar elaborado en congruencia con una parte del karma que el ego es capaz de agotar en aquella encarnación y se le colocará en un ambiente social donde pueda relacionarse con los egos con quienes tenga contraído lazos kármicos en un país, raza, condiciones políticas, religiosas y sociales que convengan a las facultades del ego y proporcionen el ambiente adecuado a la ocurrencia de los efectos de las causas que estableció. La familia elegida ha de poseer una herencia ideológica para proporcionar la materia física requerida para la adaptación del cuerpo denso al molde etéreo, de suerte que el cuerpo físico sea eficaz instrumento de manifestación y expresión de las facultades mentales y emocionales del ego y puede agotar la señalada porción de su acumulado karma. Por muy incomprensible que parezca el poder requerido para estas adaptaciones, concebimos su posibilidad de acuerdo a la perfecta justicia. La conclusión de este tema. Tal es el bosquejo, la capital ley del karma y sus operaciones cuyo conocimiento y empleo le permite al hombre acelerar su evolución, libertarse de la rueda de muertes y nacimientos y llegar a ser mucho antes que su raza termine su curso un auxiliar y salvador del mundo. El profundo y firme convencimiento de la verdad de esta ley tranquiliza serenamente el ánimo y desvanece todo temor, pues nada puede sucedernos que no sea obra nuestra y no merezcamos. Como toda siembra ha de dar su cosecha, no hemos de lamentarnos si por haber sembrado vientos cosechemos tempestades. Pero una vez pasada la tempestad, no volverá a atormentarnos. Por lo tanto, mejor será afrontar con ánimo alegre los dolorosos resultados de un mal karma, pues vale más pagar cuanto antes las deudas que tengamos. No se figuran las gentes las fuerzas que podrían obtener si se apoyaran en esta ley. Desgraciadamente,
Para los occidentales, el karma es una quimera, y aún entre los teósofos la creencia en el karma es más bien una función intelectual que un vivo convencimiento que guíe su conducta, pues como dice Bain, la virtualidad de una creencia se mide por su repercusión en la conducta, y la creencia en el karma debiera manifestarse en la pureza, serenidad, vigor y dicha de la vida. Solo nuestras mismas acciones pueden entorpecernos y nuestra propia voluntad encadenarnos. Cuando los hombres reconozcan esta verdad, habrá sonado la hora de su liberación, pues nadie puede esclavizar a quien obtuvo el poder del conocimiento y lo emplea. Que estén muy bien. Les envío un gran abrazo fraternal con mucha luz.